de entrenamiento. Amado Padre Todopoderoso, gracias por estar aquí todos reunidos, Señor. Sabemos que es para tu gloria, Padre. Ayúdanos a entender cada día tu voluntad mediante tu palabra. ¿Qué es lo que quieres en nuestros corazones, Señor? En nuestra vida, Padre, para servirte, Señor, en el reino, Padre. Gracias por la vida de todos mis hermanos y del pastor que nos va a enseñar, Señor, vas a usarlo a él, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres transmitirnos, Padre? Y darnos esa convicción en el corazón para poder seguirte y hacer tu voluntad, Señor. Que no sea en nuestras fuerzas humanas, sino guiados mediante tu Espíritu. Y crecer, Señor, siempre en Cristo, Padre, que es nuestra bendición diaria, Señor. Sea en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Excelente, muchas gracias. ¿Falta alguien del grupo anterior o están todos? Leti, Juan Daniel. Leti no estaba el otro día. Sí estaba. Sí, estaba. Y Juan Daniel tampoco. De verdad. Todos faltan, ¿no? Sí, faltan Leticia y Juan Daniel. Ok, bueno. Vamos a estar hablando por ellos y ustedes después lo pueden poner al corriente. Ahora, le decía que esto no solamente es un entrenamiento sobre cómo evangelizar y discipular, sino realmente es un movimiento, como les mencioné la vez anterior, en todo el mundo. Ahora, yo estaría dispuesto a poder caminar con ustedes por un tiempo, viendo todo el entrenamiento, ¿no? Pero la idea no es algo teórico, sino poniéndolo en práctica. Si ustedes tienen la disposición de poder reunirnos cada miércoles, creo que esta hora estaría factible para mí, aunque justo coincide con mi hora de almuerzo, pero no me importa. Y bueno, hay varios grupos que estoy discipulando o entrenando. Hay un grupo que nos reunimos todos los días jueves a las 5:30 de la mañana en un Starbucks, en una cafetería, ¿no? Hay otro grupo el día sábado, creo que les comentaba, ¿no? De diferentes países, y otro grupo los días martes de Ecuador. Y lo que buscamos con cada uno de los grupos es realmente poder hacer discípulos que hacen discípulos. Así que vamos a continuar con esta parte del entrenamiento. Es una pequeña parte de todo lo que es este movimiento. Y estamos con el entrenamiento 411, ¿se acuerdan? ¿Se ve mi pantalla? Todavía no presento mi pantalla. Ok, permítanme. Ok. Perfecto. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí. Sí. Parece que no hay nada, pero ahora sí. Ok. Entonces, habíamos, a modo de repaso, entonces se llama 411 porque es un entrenamiento basado en responder 4 preguntas según una hoja de papel. Y el propósito de este tipo de entrenamiento, como te mencioné, que sea reproducible, es decir, no es que tú solamente lo sepas hacer, sino aquellas personas que estás discipulando, que estás alcanzando para Cristo, puedas también hacerlo con otros, de modo que uno pueda ver diferentes generaciones de discípulos así. Ahora, este discipulado está basado en la gran comisión de Mateo 28, 18, 20, y la pregunta que vamos a responder es ¿por qué hacer discípulos? ¿A quién hacer discípulos? ¿Qué voy a decirle y cuándo lo voy a hacer? ¿Sí? Antes de continuar, quiero preguntarle, y esto es parte de lo que nosotros llamamos los 3 tercios, y la primera parte de los 3 tercios se llama rendición de cuentas. Los 3 tercios es lo que se conoce como la estructura del discipulado. Y por ejemplo, uno de los primeros tercios es la rendición de cuentas. Y esto es sumamente importante porque se acuerdan que hablábamos de encontrar discípulos que puedan ser fieles, reproducibles, enseñables, disponibles. Pero un buen discípulo es caracterizado por la obediencia. Entonces la rendición de cuentas nos permite poder evaluar cuáles de las metas que establecimos realmente estamos cumpliendo. Y si nosotros queremos ver discípulos, este aspecto es importante dentro de la ADN del discipulado. Entonces, como parte de la rendición de cuentas, ¿cuántos, de manera muy honesta, vamos a usar nuestras manos así, no sé si la pueden
habíamos puesto como meta poder orar toda esta semana por nuestro mapa oikos. Así que los que estuvieron orando todos los días, toda la semana, hagan su pulgar así, y los que estuvieron orando más o menos, así, y los que no oraron durante esta semana, así. ¿Ok? Así que, ok, ¿quiénes estuvieron orando toda la semana? Ok, excelente. ¿Y más o menos algo de la semana? Ok. ¿Y quién oró? Ok, perfecto. Este aspecto de la rendición de cuentas es sumamente importante porque es lo único que nos permite evaluar si estamos caminando en obediencia dentro del proceso de discipulado. ¿Okay? Continuando con eso, entonces habíamos hablado de preparar una hoja de papel y habíamos respondido a la primera pregunta. Y luego vamos a hacer un repaso de cada uno de estos. Cuando lo expliqué e hicimos el repaso, hicimos el repaso, la idea es que tú lo aprendas y lo puedas también enseñar a otro creyente. Ahora, una de las cosas que debemos evitar es que siempre tratamos de agregar algo más. Y le dije yo la semana pasada que uno de los desafíos era hacer las cosas difíciles lo más sencillas y reproducibles posible. ¿Sí? De modo que la idea del entrenamiento es que mientras más intacto se mantenga, mejor. Pero si vos dices, a este dibujo me gustaría agregarle no solamente un muñequito, en la parte nueva me gustaría agregarle parte. ¿Sí? La idea es que cuando tú le enseñes a otro, el otro lo va a hacer a su manera y el otro a su manera. Y la idea es que no miramos una estrategia de discipulado que sea reproducible. Si hay alguna pregunta, por favor, me interrumpen en cualquier momento. Hablamos del mapa oikos. ¿Recuerdan lo que era el mapa oikos? ¿Quiénes eran el mapa oikos? Sí, las personas cercanas a nosotros que no han oído el Evangelio. Cercanas a nosotros, pero lejos. Exactamente. Sí. Perfecto. Es gente cerca a nosotros, lejos de Dios. Ahora vamos a observar el qué. Aquí vamos a tomar un poquito más de tiempo, ahorita vamos a hacer la práctica. Así que, ok, entendimos que por qué hay que ser discípulos. Uno, porque es un mandamiento, pero también porque tiene que ver con mi identidad, como habíamos visto. Soy una nueva criatura, dice en 2 Corintios 5, 17, en adelante dice que soy una nueva criatura, pero por ende también soy un embajador. Entonces, ¿por qué hago discípulos? Porque es mi identidad. ¿A quién voy a hacer discípulos? A los que están cerca de mí, lejos de Dios, mapa oikos. Y la tercera pregunta que vamos a desarrollar es ¿qué les voy a decir? Así que vamos a elaborar, vamos a hacer, en la hoja, en esa carilla, en la tercera carilla, van a poner la pregunta y van a dividir la carilla en dos partes. Y en la parte superior vamos a estar hablando de cómo compartir nuestro testimonio con otros. ¿Sí? Ahora, algo interesante del testimonio es que mi testimonio, y esto quiero que quede muy claro, por favor, y es importante que cuando instruyan a otros, eso quede claro, mi testimonio no es el Evangelio. Repito, mi testimonio no es el Evangelio. Pero mi testimonio es la parte visible y palpable para otros de lo que el Evangelio hizo en mí. ¿Sí me hago entender? Es lo que la gente puede ver, es lo que la gente puede comparar de lo que el Evangelio hizo o produjo en ti. El Evangelio es sumamente importante porque es tu historia con Dios. Ahora, más adelante vamos a ver cómo presentar el Evangelio a través de un método que se llama los 3 círculos, pero uno puede aprender a evangelizar en cualquier tipo de método, pero sabes, uno no puede inventarse una historia con Jesús. Uno no puede inventarse un testimonio. ¿Sí? Cuando estábamos enseñando esto en una de las iglesias donde estábamos pastoreando, teníamos un grupo en la noche de estudio bíblico y estábamos entrenando toda la congregación. Y estaban mis hijos, estaba mi hija Zoe de 10 años, en ese entonces 9. Y resulta que cuando estuvimos practicando los 3 círculos, ella lo sabía y lo decía muy bien. Pero cuando nos tocó contar nuestra historia, nuestro testimonio, ella le decía a su mamá, ¿y qué digo? Entonces mi esposa le decía, cuenta tu historia, ¿cómo conociste a Jesús?
Y mi hija Zoe decía, es que no sé qué decir. Entonces nos dimos cuenta que ella sabía muy bien lo que era el Evangelio, pero no había tenido un encuentro con el Evangelio. Así que en esa noche y las siguientes noches estuvimos muy enfocados con mi esposa de poder presentarle el Evangelio para que conozca a Jesús. Después ella conoció al Señor y obviamente ya tiene su historia con Jesús. ¿Me hago entender? ¿Está clara esa parte? Sí. ¿Todos tienen una historia con Jesús? Amén. Entonces, alguien que pueda leer, por favor, Marcos capítulo 5, 18 al 19. Al entrar Ya, bien. él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Interesante, ¿no? El contexto está hablando de quién? Del endemoniado gadareno. Lo interesante es que cuando Jesús lo libera y este hombre llega a ser salvo, no sé cuántas horas habrán pasado, no creo que días, pero horas, entre la liberación, el tiempo que Jesús estuvo con él, el tiempo que la gente vino a verlo. Cuando Jesús está por despedirse, en el verso 18, está en la barca, este hombre que había sido endemoniado, el ex endemoniado, y le dice a Jesús que le permite estar con él. ¿Y qué ocurrió? Lo mandó a la casa. A que contara. A que dijera todo. Ajá, que contara qué cosa. Las cosas que el Señor haya hecho con él. El milagro. Correcto. Ahora, exacto. Ahora, quiero que piensen con respecto a los paradigmas que a veces tenemos como iglesia. Este hombre quiso venir con Jesús y Jesús no se lo permitió. Le dijo, vete a tu casa. Como dije, habían pasado horas. No hubo un curso de evangelismo, no hubo una ordenación, no hubo un evento formal eclesiástico para que este hombre fuera a contar lo que Dios había hecho con él. Eso tiene que ver con testimonio. ¿Sí? No es que había un curso de capacitación para que cuente tu testimonio. Él le dijo, ve y cuéntale a otro lo que Dios ha hecho contigo. Yo no me imagino cuál habrá sido, cómo habrá formulado en su testimonio, pero seguramente compartió lo que él sabía hacer. Perdón, lo que Cristo había hecho en él, nada más. Sí me hago entender. Pero Jesús le dice, ve a tu casa, ve a los tuyos. No le dice, espera que venga. Él dice, ve a los tuyos, cuéntale lo que Jesús ha hecho. Y es eso exactamente lo que se trata el testimonio. Es lo que Cristo ha hecho en mí. Así que, ¿cómo lo vamos a contar? Entonces vamos a graficar en la primera parte, en la parte superior de la carilla, una cruz con dos flechitas. Vamos a poner una introducción y luego un cierre. ¿Sí? Entonces lo pueden ir dibujando. En la parte de la introducción vamos a escribir, hubo un tiempo en mi vida. ¿Sí? Hubo un tiempo en mi vida. ¿Ok? Luego, en el lado izquierdo de la cruz, donde la flechita hacia la izquierda, dos rayas, o pueden poner tres si quieren. Y aquí es donde van a tomar tiempo un poquito. ¿Sí? Y vas a pensar, vas a sintetizar toda tu vida antes de conocer a Cristo solamente en dos palabras. Piensa en dos palabras que resuman tu vida antes de conocer a Cristo. No sé si les ha pasado a ustedes allá en Sevilla, pero a veces he escuchado testimonios, no sé si han escuchado una vez alguien que dice, mira, yo fui borracho y yo hacía esto y agarraba
el alcohol y lo abría y estaba helado, estaba frío, delicioso y lo destapaba y me lo tomaba. Y a veces la gente como que disfrutara más lo que pasaba en su antigua vida. ¿Sí? Entonces vamos a resumir en 2 palabras lo que era tu vida antes sin Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, para mí, y este es mi testimonio, estas 2 palabras resumen lo que era mi vida sin Cristo: conflicto y rechazo. Y en el lado derecho, bueno, lo voy a poner ahí Jesús, pero no vamos a seguirlo, eso es el patrón, es igual. Pero en el lado derecho vas a colocar 2 palabras que resumen tu vida después de conocer a Cristo. Y al final hay una palabra, una frase conectiva y puedo mostrarle lo que cambió mi vida. ¿Listos? ¿Ya estamos? Ok. Voy a contarlo, mi testimonio, y luego nos vamos a hacer grupos para practicar nuestro testimonio. No debe durar más de 30 segundos. Ahora, a veces no vas a tener 5 o 10 minutos para una charla en tu testimonio. Y no sé si les ha pasado, pero ¿cómo entro? ¿Cómo entro a la plática? ¿Qué le voy a decir? No, cuenta tu historia. Y esto es un bosquejo que te permite no desviarte ni disparar para todos lados, sino cómo voy a brincar a raíz de lo que pasó en mi vida para compartir el Evangelio. ¿Sí? Yo les voy a compartir ahora mi testimonio y luego vamos a separarnos en grupos para poder practicarlo. ¿Ok? ¿Todos ya tomaron lista? Háganme ahí un like. El pulgar. Perfecto. Ok, chicos, voy a hacer de cuenta que ustedes, bueno, son algún amigo, algún familiar, algún conocido que yo presentar el Evangelio. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Sabes? Había algo que quería compartirte que no he tenido la oportunidad de poder ser muy claro, muy explícito contigo con respecto a lo que pasó en mi vida. ¿Sabes? Hubo un tiempo en mi vida donde yo vivía en continuo conflicto. En mi hogar, con mis padres, a mi alrededor, todo era un conflicto. Mi mundo era un conflicto. Y por ende me sentía rechazado. Sin importar lo que quisiera, sentía que no tenía la aprobación de los demás. Pero un día alguien me presentó a Jesús. Entendí que Él me extendía su perdón y ese día decidí seguirlo. Desde ese momento, Él me inundó de una paz que nunca antes en mi vida yo había sentido. Y asimismo, por primera vez en mi vida me sentí amado, a pesar de quién era. ¿Puedo contarte lo que cambió mi vida? Listo. Ese es mi testimonio. ¿Ok? Entonces, lo importante son las 2 palabras que resuman tu vida antes de conocer a Cristo y tu vida después de conocer a Cristo. Vamos a hacer grupos y luego vamos a ver algún voluntario o voluntaria que se acerque al micrófono y nos comparta su testimonio. ¿Ok? Entonces, hacemos un grupo de 2, por favor, y practicamos nuestro testimonio. Y tú ya sabes conmigo. Hermano, Yo es que no me sé tu testimonio. Espérate, ¿Alguien que se ponga con Joao? ¿ah? Ah, vale. ¿Alguien que se ponga con Joao? ¿Por qué? Si queréis que ponga. Bueno, da igual. ¿Y tú? alguien que se ponga con Joao. Sí. ¿Sí? Sí. Que ya nosotros conocemos el testimonio de Joao. Ah, bueno. Es que más o menos me conocen
mío, entonces para compartir con él. Sí, me puedo poner yo con él. ¿Qué? Que yo me puedo conmigo. No, pero. Sí. Manuel, ¿tú conoces el testimonio? Ah, José es perfecto. José, Sí, sí. perfecto. Ya, ¿y tú? Por eso. Y ustedes tres. ¿Tú? Ay, Manuel. ¿Y tú, Manuel? Manuel y yo. Eso, tú, Manuel. Claro, que acá. Perfecto. ¿Cómo lo puedes decir? Hola. Mi nombre Ok, tenemos 3 minutos, minuto y medio para cada uno. Ok. Pueden mirar las notas, la idea es que luego lo podamos tener un mapa en nuestra mente. Ok, vamos. Hola. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa eso? Que no estoy obligado para la circunstancia y llegan
consumo como... Sí. Yo vivo más o menos en está grabando y entonces está grabando también. Cuando hay mensajes y yo solicito ahí todo, la iglesia. Ok, ¿listos? Sí, bueno, están sucediendo. Tocaba tiempo. Muy bien. No, no se puede. Ok. Parece que vi que iban muy bien algunos. ¿Saben? Una de las tendencias, bueno, antes de mencionar eso, un voluntario o una voluntaria que me cuente su testimonio en menos de un minuto. Que uno que hemos visto, un voluntario y una voluntaria. Vamos a ver. Yo cuento. ¿Me Ok. tengo que levantar? Sí, estaría Se bueno. escucha, yo creo, ¿eh? Bueno. Hubo un momento en mi vida en el que mi vida era vacía y sin destino y sin una misión ni visión, y mi vida era completamente vacía y trataba de llenar esos vacíos con drogas. Y hubo otro momento en mi vida donde encontré el descanso, el alivio en Jesús, y me dio una identidad y me dio un nuevo destino, horizonte. Es que no tengo la palabra, ¿cómo se llama eso? ¿Propósito? Un propósito, me ha dado propósito de vida, algo que no tenía antes, porque tenía propósitos totalmente contrarios a lo que es realmente importante, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que los tesoros los tenemos que hacer en el reino de los cielos, donde ni el ladrón ni la polilla hurtan ni corrompan. Y así es. Y eso, ahora soy feliz, gracias a Jesús. Muy bien. Ya, gracias. Un varón, un caballero. Muchachos. No hay dónde, creo. Bueno, yo puedo contarlo. Bueno, mi vida anteriormente era solo vanidad. Me creía solamente en mis propias fuerzas. Era muy exigente conmigo mismo. Aún es una de mis luchas. Vengo de una familia destruida, padre separado de los 15 años, 16 años. Sufrí bullying, mucho bullying de pequeño. Crecí con rencor en el corazón y pues mi coraza siempre fue los ejercicios, ¿no? Estar en el gimnasio, que me vean de cafetera para que no me hagan daño. Pero por dentro era una persona muy frágil, muy sensible, que solamente se escapaba del dolor. Entonces cuando conozco al Señor, pues me doy cuenta de dónde estaba metido, que era una cárcel, ¿no? Y como la vanidad, como mi egocentrismo se había apoderado de mí. Esa es una de las partes, ¿no? Algo breve, es muy largo. Y como el Señor me hizo pasar pruebas muy duras para poder aplastar mi egocentrismo, mi vanidad, mi autosuficiencia, porque siempre me dedicaba al trabajo solamente y solo siempre decía yo puedo solo, nadie necesito ayuda, y era como un lobo, ¿no? Solitario, que solamente se basaba en sí mismo y podría conseguirlo por sí mismo sin ayuda de nadie. Pero ahora he conocido hermanos que el Señor me ha regalado. Yo soy hijo único y el Señor pues, me ha ido cambiando y me está enseñando a ser más sociable, porque yo era muy antisocial, porque siempre estaba solo. Y pues el Señor ahora me ha regalado una buena familia que gracias a Él pues ahora me viene a lo de casi muy poco de ver. Algo corto. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, algo que usualmente ocurre cuando contamos el testimonio es que usualmente no tengo mucho tiempo. Si estoy conversando con alguien en el parque, un amigo, en una cafetería, y yo les animaría a poder tratar de resumir su vida en 2 palabras.
que de alguna manera describan tu vida en general, con lo cual tal vez la persona con la que estás compartiendo puede identificarse. ¿Sí? Siempre es importante, por eso tenemos como un bosquejo aquí. La idea es que hubo un momento en mi vida. Entonces, tú describes, a veces si tienes el tiempo necesario puedes hablar un poquito más, pero al final no olviden que nuestro testimonio no es el Evangelio. Hay algunos que tal vez parte de nuestro pasado fue muy destructivo y otros no tanto. Pero al final no es cuán perdido yo estuve, sino la grandeza de mi Salvador. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué es importante mencionar a Jesús, el perdón y seguirlo? Porque la gente debe entender de que ese hubo un tiempo, algo lo alteró, algo lo afectó, para luego resumir mi nueva vida en 2 palabras. Ahora, normalmente, este es otro desafío cuando compartimos el Evangelio o el testimonio, es que estamos hablando con gente incrédula. Ellos no entienden la jerga de la iglesia y los hermanos y la familia de la fe, no tienen idea de eso. ¿Sí? Entonces lo que buscamos en el testimonio, yo quiero imaginarme, voy a ponerme en el lugar del endemoniado gadareno, ¿no? Y lo contaría así, voy a la casa y le digo, no saben, ustedes conocen que hubo un tiempo en mi vida donde yo di lugar a las fuerzas oscuras y al demonio. Viví desorientado y perdido, alejado de todos, pero conocí a este Jesús. Él me ofreció su perdón. Yo decidí seguirlo. Ese Jesús me hizo libre. Ese Jesús me volvió a dar dirección. ¿Puedo mostrarte lo que cambió mi vida? ¿Sí notan? La idea es que yo tengo claro dónde empiezo y hacia dónde voy, para luego conectar con lo que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Así que vamos a mirar nuevamente nuestras hojas y les invito, vamos a repasarlo una vez más. Y como digo, el objetivo de esto no es que tú lo hagas bien solamente, sino la idea es que otros a quien tú discipules también lo puedan hacer. No tenemos como propósito salir a evangelizar y ya no. El propósito de todo esto es poder hacer discípulos que hagan discípulos. Entonces no puedo sentir como que cumplí la tarea si salgo y compartir el evangelio. No, la tarea es que yo haga discípulos. Es gente que sigan a Jesús y gente que discipulen a otros. ¿Sí? Ese es el objetivo. Por eso estamos tratando de hacerlo muy sencillo para que otro pueda también contar su propia historia. ¿Ok? Entonces, voy a repetir mi testimonio y luego si algún otro voluntario lo quiere hacer, pero tratemos de enfocarnos en el formato. Ahora, yo sé que a veces, alguna vez hablar con un chico o compartiendo con un grupo de estudiantes de un seminario bíblico sobre esto, y yo digo, ok, cuéntame tu historia, basado en un formato, y él dice, bueno, hubo un tiempo en mi vida donde yo vivía en depravación total delante de Dios. Dice, la justicia de Dios no me había alcanzado, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, hasta que un día conocí a Jesús y su justicia perfecta en la cruz del Calvario, donde Él me redimió de mis pecados y me imputó su justicia sobre mi pecado. En ese mismo momento la regeneración del Espíritu me transformó y su justicia se aplicó a mi vida y así. Yo le pregunto, oye, ¿cuándo conociste al Señor tú? ¿Qué edad tenías cuando conociste al Señor? Y él me dijo, 7 años. Yo digo, cuando vos tenías 7 años, ¿entendiste todo eso? ¿Qué es lo que él pretendía? A ver. Era un estudiante de seminario bíblico. Obviamente quiero mostrarte todo lo que sé. El testimonio no se trata de todo lo que sabes, el testimonio se trata de tu historia con Jesús. Punto. ¿Sí? Entonces, este chico reconoció que a sus 7 años él no entendía todo eso. Es una verdad bíblica, número 1. Y número 2, un incrédulo no lo va a entender.
hoy sepas que algo pasó en ti, algo transformó tu vida, o alguien transformó tu vida. ¿Quién es ese algo? ¿Sí? ¿Ok? Entonces voy a empezar otra vez. Hubo un tiempo en mi vida donde yo vivía en continuo conflicto con mis padres, con mi familia, conmigo mismo. Y eso me llevó a sentirme rechazado, a hacer las cosas para sentirme aceptado. Y aún así no encontrar en nadie la aceptación. Pero un día alguien me presentó a Jesús. Y Él me ofreció su perdón y ese día yo decidí seguirlo. Inmediatamente Él me llenó de una paz que nunca antes había experimentado en mi vida. Y no solamente eso, sino que por primera vez me sentí amado, a pesar de quién yo era. ¿Me permites contarte lo que transformó mi vida? Y ahí paso a lo siguiente que vamos a ver enseguida. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿O alguna objeción? Sí, una pregunta. Y por ejemplo, cuando hubo un momento en mi vida en el que tenía conflictos con mi padre y eso me llevó a ser rechazado. Entonces alguien me presentó el Evangelio y sentí una paz, ¿no? Es lo que yo recuerdo del testimonio de tu testimonio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nadie te presenta el Evangelio? ¿Qué se puede decir? Más tienes un arrepentimiento y convicción de pecado por la misericordia del Señor. A mí también me pasó lo mismo. A ver si entendí. O sea, si nadie te presentó el Evangelio. Ajá. Sino que tienes la convicción de pecado y arrepentimiento por el Señor. No porque alguien me haya presentado el Evangelio. Por eso, la idea es que si vos me dices a mí como incrédulo el Evangelio, yo te pregunto, ¿y qué es el Evangelio? No, y el Evangelio sabemos que es Cristo. Cristo murió y resucitó. La convicción del pecado, entonces viene por el Espíritu, pero la esencia del Evangelio es Cristo. Por eso yo menciono, alguien me presentó a Jesús. No soy salvo porque alguien me presentó a Jesús, soy salvo porque creí en Jesús, creí en el Evangelio. Lo que se puede decir El punto lo que se podría decir en este caso sería, y un día conocí a Jesús. Sí, porque claro, en mi caso a mí me presentaron, ¿no? Alguien me vino, me predicó, pero yo no le voy a decir a alguien, me invitaron a una iglesia y en esa iglesia el pastor predicó, porque es como entrar en detalles que no son relevantes. El punto es que a mí me presentaron a Jesús. Quiero que esa persona entienda que alguien transformó mi vida. Ahora, hay gente que se conoció al Señor escuchando la radio, ¿no? Y escuchó a un predicador, o de pronto le entregaron un folleto y lo leyó, pero ya sea el folleto, ya sea la radio, alguien o algo de alguna manera escuchaste de Jesús. Entonces yo puedo decir, vivía así, vivía desorientado, vivía completamente, mi vida no tenía control de mi vida hasta que conocí de Jesús o escuché hablar de Jesús. Entonces no entro en detalle para luego pasar a lo que ocurrió. Entonces cuando yo comparto eso, la idea es que la gente entiende que algo ocurrió. Había un antes y hay un después. Lo que voy a apuntar a la pregunta, ¿puedo mostrarte lo que cambió mi vida? Ahora sí voy a centrarme en quién o qué fue lo que me transformó. ¿Me hago entender? Sí. Mi testimonio no evangeliza. No, mi testimonio solamente es lo que el Evangelio o lo que Cristo hizo conmigo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Otra pregunta o aclaración? Ok, entonces, un voluntario más o voluntaria que quiera compartir su testimonio, su historia. Bueno, a ver, voy a improvisar un poco. A ver,
yo lo que quiero compartir es que hubo un momento en mi vida donde la relación con mi padre fue un poco, era mala, y pues debido a eso yo sentía depresión, amargura, odio, hasta que Dios tocó mi corazón y pues pude sentir el perdón, ¿no? Y pude sentir el perdón hacia Él porque conocí también supe verdaderamente el perdón que Dios derramó sobre mí, y pues también tenía que derramarlo sobre mi padre, ¿no? Entonces sentí ese gozo, y después de haber tenido ese arrepentimiento y haberle dado ese perdón a mi padre, o sea, ese perdón que Dios derramó sobre mí también, pues pude tener una relación con Dios, sobre todo de paz, y pude tener ese descanso, ¿no? Ese alivio de esa carga que me había quitado, ¿no? Entonces, básicamente es lo que quería compartir. Ok, muchas gracias. Bien, en la medida que yo les animo, y tal vez para esta semana, sería, revisen bien esto, revísenlo, simplifiquen lo más que puedan. Porque cuando estoy compartiendo con alguien, yo debo estar seguro. Yo sé que hay mucho que contar de nuestro pasado, y tal vez hay mucho que contar de nuestra nueva vida. Pero no olviden que estamos tratando con gente incrédula, gente que está entenebrecida. Y lo que buscamos al menos, y sabemos que nosotros no los vamos a convertir, es el Espíritu Santo quien hace esa obra. Pero queremos al menos que ellos puedan sentirse identificados con alguna de las cosas que nosotros vivimos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escuchara al endemoniado contando su testimonio, no lo voy a identificar, hablando si fuera incrédulo, de que también estuve endemoniado, pero sí de que mi vida no tenía control. Tal vez para él fue un demonio, para mí es algún vicio, drogas, alcohol, alguna cosa así. Pero el punto es que me siento identificado con el hecho de que algo controlaba mi vida hasta que Jesús vino. ¿Sí? Entonces, una vez que yo menciono un tiempo de mi vida, hablo de un cambio, de una transformación. Y luego puedo mostrarte lo que cambió mi vida, es lo que me va a llevar al otro aspecto que vamos a ver ahora, que se llaman los 3 círculos. Este es un método de evangelismo que yo lo uso mucho, me gusta mucho. Así que se lo voy a compartir y luego podemos dibujarlo. Usualmente procuro tenerlo, lo hago a mano. Si estoy hablando con alguien, tengo un papel, unas servilletas, lo dibujo. O usualmente lo tengo en mi teléfono, si lo pueden ver ahí. Entonces bueno, ahí lo tengo. Y la idea es que cuando de pronto estoy compartiendo, hace unos días, unas semanas atrás, fui aquí nomás cruzando la frontera con México, Estados Unidos, y vi un hombre, y de pronto estaba tomando sus datos, y él me dice, ¿qué es esos dibujos que tienes atrás? ¿No? Era un inmigrante que venía de Honduras, y yo le digo, estos dibujos tienen hay una historia detrás de eso. ¿Te puedo compartir mi historia? Y me dice, sí, cuéntame. Y le dije, mira, ¿sabes? Se llamaba Iker. ¿Sabes? Sí, que hubo un tiempo en mi vida, y ahí empecé con mi testimonio. Y cuando le pregunto, ¿puedo mostrarte lo que transformó mi vida? Y me dice, ok. Y ahí pasamos a esto, a los 3 círculos. Y se lo voy a compartir, lo voy a hacer yo, y luego lo voy a explicar para que luego lo practiquen. Voy a hacerlo todo. Hubo un tiempo en mi vida donde yo vivía en continuo conflicto, conmigo mismo, con mis padres y con mi familia. Y hubo un tiempo en mi vida donde yo me sentía rechazado. A pesar de lo que hiciera por los demás, yo lo que percibía era rechazo. Un día alguien me presentó a Jesús, me ofreció su perdón, y ese día yo decidí seguirlo. Desde ese mismo momento, Él me llenó de una paz
que nunca antes había yo experimentado, una paz diferente. Y asimismo, por primera vez en mi vida me sentí amado a pesar de quién era y a pesar de lo que hacía. ¿Te puedo mostrar lo que cambió mi vida? Una dice que sí, sí, claro. Mira, la Biblia dice, y le muestro el primer círculo, la Biblia dice que nosotros vivimos en un mundo que está roto, que está quebrantado, un mundo donde hay dolor, hay violencia y desesperación. Y lo que el ser humano hace para tratar de escapar a ese mundo es refugiarse a través del sexo, las drogas, el alcohol, la religión, ¿no? Prometiendo cierta salida temporal, pero lo único que hace es empeorar el mundo donde yo vivo, empeorar mi mundo. Pero dice la Biblia, y me voy al siguiente círculo hasta el corazón, pero dice la Biblia que no siempre fue así. La Biblia dice que Dios creó un mundo perfecto, un mundo donde el hombre y Dios tenían una relación perfecta. Todo lo que el hombre necesitaba venía de Dios. Todo lo que el hombre requería, Dios se lo proveyó. Pero un día el hombre decidió desobedecer a Dios, decidió pecar. Y fue el pecado lo que separó al hombre de Dios. Y es el pecado lo que hace de nuestro mundo lo que es ahora. Pero asimismo también la Biblia afirma de que Dios, sabiendo esto, envió a su Hijo Jesucristo, vino a esta tierra para morir en una cruz, para en esa cruz pagar el precio por nuestro pecado, a través de su muerte. Y la Biblia afirma que Jesús al tercer día resucitó. De esta manera, proveyendo la única puerta de escape para ese mundo quebrantado. De modo que si nosotros nos arrepentimos y creemos, dice la Biblia que nosotros somos reconciliados con Dios, somos hechos una nueva criatura, restaurando a través de Cristo esa relación perfecta con Dios. Yo te pregunto algo, ¿en qué mundo crees que te encuentras? Si la persona me dice, en el mundo roto, quebrantado, la siguiente pregunta sería, ¿dónde te gustaría estar? Bueno, en el mundo perfecto. ¿Y qué dice la Biblia que necesitas hacer para poder escapar de ese mundo, salir de ese mundo? Bueno, arrepentirte y creer. ¿Sí? Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿qué te impide hoy poder creer? Arrepentirte y creer en este Jesús que murió y resucitó por ti. ¿Listo? Y ahí va. Entonces la idea es que entre mi testimonio y la presentación del Evangelio no tome demasiado tiempo. Ahora, dependiendo de la conversación y del interés de la persona, tal vez hay inquietudes o algo que se puede prolongar, pero vos tienes una guía para no perdernos en el camino. ¿Ok? Entonces voy a explicar los círculos y luego lo vamos a practicar, lo voy a repetir y luego lo dividimos en grupos. Entonces el primer círculo tiene que ver con hablar del estado de nuestro mundo y el estado de nuestro corazón. Por eso está ahí como una marca de un mundo quebrantado. Entonces, si yo lo dibujara, iría por partes presentándole así. ¿Sí? Esas flechitas representan lo que cada persona hace para poder escapar de esa realidad o de ese mundo, ¿no? Y esas flechitas de retorno, obviamente mostrando que en lugar de darle un escape, simplemente lo empeora. El segundo círculo es para enfocar la relación perfecta que el hombre tenía con Dios en Adán y Eva y cómo su desobediencia llevó al hombre a esa separación y el mundo que hoy vivimos. El tercer círculo enfoca a Jesús como respuesta de Dios a nuestro pecado, en que vino a este mundo, murió, pero también resucitó, proveyendo la única puerta de escape para ese mundo, ¿no? Y la única manera de poder tomar esa puerta es a través del arrepentimiento y la fe, arrepentirse y creer. Y cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, dice la Biblia que somos reconciliados, somos nuevas criaturas
restaurando mi relación con Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok, entonces ya lo tenemos graficado, lo tenemos dibujado. Entonces no se olviden, el primer círculo tiene que ver con el mundo que vivimos y nuestro propio mundo. El segundo, la relación que el hombre tuvo en el inicio con Dios. El tercer círculo ya presentamos a Jesús y su obra en la cruz y su resurrección. El arrepentimiento para poder tomar o aplicar a nuestras vidas, y donde está el muñequito es la reconciliación a través de Jesús para con Dios. Entonces hay dos preguntas luego de esto. La primera pregunta es, ¿en qué mundo crees que te encuentras? Y lo que buscamos es que la persona haga una introspectiva acerca de cuál es su posición con respecto a su vida y el mundo donde vivimos. Y la segunda es, ¿dónde te gustaría estar? Es que vea la realidad de que hay una diferencia. Y la tercera pregunta es, ¿qué te impide en estos momentos arrepentirte y creer? ¿Ok? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, ¿qué les parece si lo practicamos? Vamos a hacer los 3 círculos y luego vamos a conectar el testimonio y los círculos. ¿Me parece? ¿Hacemos grupo de 2 entonces, por favor? Sí. Está buenísimo. Tenía que ser nativo. Se ha caído algo. Se ha caído algo. Sí, un papelito. Mira, Hay un problema muy serio. Ver no es lo que había como una relación parcial. Y la única manera de este mundo es a través de Jesús. Esa es la razón por la cual Primero le explicaría esto es esto, luego no sé qué.
si Por estamos, ello quiero estamos separados del esta Señor, relación ¿cuál es la con única el forma para poder vivir? La Escritura muestra que cuando llegas, o sea, no en la Biblia, dice la del Biblia que punto donde estás al punto muere donde por quieres nuestras llegar, rebeliones, por nuestros pecados, y se mediante hace para llegar. y mediante él puedes perdonar. Yo ya me perdoné, tú Y puedes luego, ¿qué te cumplir todo impide el mandamiento ir de un lado a otro? porque la Escritura dice que los mandamientos de Dios los ordena, porque no puedes cumplir. Entonces, la Biblia también dice que el único que cumplió toda la Escritura fue Cristo. Él, siendo perfecto, muere en la cruz y su justicia fuera de la cruz. Entonces, mediante él puedes alcanzar el arrepentimiento, la reconciliación, ¿cuál es una razón de existencia? Porque en este mundo nos dejamos llevar por los placeres, por el sueño, para tapar ese dolor, ¿verdad? ¿Cuál prefieres? ¿Vivir en un engañado o creer en la verdad? Que este mundo te da un tiempo, ¿no? Que vivas un tiempo de paz y de Sabía que hacía las cosas mal, pero no tenía convicción de pecado. Si no como, bueno, da igual. No me da igual, no lo sé, pero bueno, está mal porque, ¿sabes? Entonces no tenía una relación personal con Jesús. Fue vivir a eterno y una relación A la persona del y a la lo dicho que te puedo decir. Ok, Bueno, entonces, y así conocí Si no entiende eso, lo sabe. yo decía, tan grande, ok, ¿cómo le fue? ¿Está difícil o está fácil? Sí. Lo cuesta, ¿eh? No sé por dónde empezar. No sé cómo resumir, a ver. Ok, Cuesta un poco resumir, y después explicar cómo sí. conocer a Jesús. Mm. Que hay gente muy cerrada, que tú le hablas de Jesús y ya, bueno, ¿y quién inventó la Biblia? Bueno, ¿y qué? Exacto. Y ya decís, bueno, yo no te hablo de una religión, yo te hablo de una relación de amor con Jesús y de lo que ha hecho en mi vida. Exacto. Después ya tú decides lo que Por quieres eso- hacer, ¿no? Pero Exacto. el Por eso es importante. vacío que siente uno, que siente esa persona con la que estás hablando, solo la rellena el Dios del que yo te estoy hablando. En mi caso, ¿no? Es que no sé cómo explicar también a esa persona. Hay gente muy chocante, ¿no? Que hay gente que te escucha y se abre, y hay gente que empieza, bueno, ¿quién dijo la Biblia? Bueno, ¿tú cómo sabes que no sé cuánto? Bueno, ¿tú te crees que no sé qué? Digo, mira, yo no soy teólogo.
Yo solo te hablo de que me ha pasado esto. Ya decides tú. Y por eso cuesta. Por eso debemos entender en este aspecto, y muy buena la observación que haces, debemos entender que la posición del hombre pecador, según la Biblia, es que está ciego, es que está muerto en sus delitos y pecados, y es que está dominado por Satanás, engañado totalmente. Una de las cosas que debemos entender, ¿recuerdan la parábola de los 4 terrenos que habló Jesús? Habló de que la semilla muchas veces caía en el camino, otras veces en pedregales, otras veces entre espinos y otra en buena tierra. Cuando caía en buena tierra, era sembrada en buena tierra, esta germinaba y daba fruto. La difícil tarea con el evangelismo y el discipulado es saber, Señor, ¿quiénes van a responder al evangelio? Eso sí lo queremos ver desde el punto de vista negativo. Pero el punto de vista positivo es que hay gente que sí va a responder el evangelio. Entonces vamos a tener gente que va a empezar a hacer preguntas inquisitivas, y la Biblia, y esto, y lo alterado, y que la religión, y mira cómo son los pastores, etcétera, etcétera. Por eso la idea es primero ir a la gente que está cerca de mí, lejos de Dios. Empecemos por ahí, porque hay gente que me conoce, que pudo palpar el testimonio. ¿Sí? ¿Recuerdan en Juan, cuando Jesús sana a un paralítico? Y resulta que el paralítico de pronto, y lo sanan un día sábado, y el paralítico está con la camilla en el brazo. La primera pregunta de parte de los religiosos fariseos no fue, ¡wow! ¿Cómo hiciste para caminar? ¿Se acuerdan que la pregunta de ellos fue, ¿y vos qué haces caminando con la camilla el día sábado? Y cuando ellos empiezan a inquirir, ¿quién te hizo esto? Dice, el que me sanó me dijo que camine, que toma tu camilla y anda. ¿No? Ve y camina. Y el asunto es que ellos empezaban a inquirir más en el tema de por qué estaban quebrantando el sábado en lugar de ver el milagro que estaban caminando. Ahora, nos vamos a encontrar con esa realidad. Pero el asunto es que mientras yo sepa compartir mi testimonio y comparta los 3 círculos, la idea es cómo la gente responda a eso depende de Dios. Por eso pusimos como tarea orar. Yo he compartido con muchísima gente, amigos que los he llamado por tour en Ecuador y en otros lugares, y decirle, oye, necesito decirte algo importante, y empiezo, mira, hubo un tiempo en mi vida que comparto los 3 círculos, y me dicen, ok, gracias, pero no me interesa, ok. Tú sabes mi número, sabes cómo localizarme, y yo puedo decirte que así como Dios me amó a mí, te ama a ti. Recuerdo, para contarles rapidito, porque sé que estamos pasando de tiempo, pero había un buen amigo mío que compartía el evangelio y su esposa no quería saber nada. Él tenía un poco más de sensibilidad y compartimos esto. Y él escuchaba, incluso en algún momento asistió a la iglesia, pero su esposa no quería saber nada. ¿Saben? Estando nosotros en un viaje de vacaciones en Nueva York, me llama ella y me dice, Wheeler, no sé quién más acudir. Mi vida está destrozada. Y empezamos a hablar, me contó la situación. Todas las veces que él, el esposo, le dijo, mira, acerquémonos a Dios, vamos a la iglesia, busquemos a Wheeler para estudiar la Biblia juntos. Él dijo, no, a mí no me interesa. Al punto en que llegaron en que se estaban separando. Y él dice, mi vida está destruida. Eso pasó como 2 o 3 años después. El punto es que cuando tú siembras el evangelio, tú dejas que la tarea la haga Dios. Pero nuestro objetivo no es solo sembrar, sino hacer discípulos. Entonces yo voy a orar al Señor, Señor, llévame a terreno fértil, donde el evangelio germine. Entonces es importante el testimonio para que la gente pueda identificarse con algo que tal vez están viviendo, que pasó en mi vida, y luego comparto el evangelio. ¿Sí? No sé si han visto, pero hay gente que cuando hablan dice, oye, mira, yo vivía estresado y andaba así, desde que empecé a escuchar estas clases de yoga y esto, y a buscar a este brujo o a este santero o lo que sea. Y la gente dice, ¿y dónde viste ese programa? ¿Y dónde no?
Porque la gente se siente identificada muchas veces con lo que alguien está viviendo. Y la pregunta, ¿y dónde está eso? El punto aquí es, si realmente yo conocí a Cristo, Cristo hizo algo en mi vida. Y es lo que te voy a compartir, y si me permites te voy a mostrar quién cambió mi vida. Y el tema de los 3 círculos, eso, yo conozco más de 20 métodos evangelísticos. Y que no les pase lo que me pasó una vez con un joven y me dice, pastor, yo conozco más de 10 métodos evangelísticos. Ese de ahí no me gusta mucho. Y yo le pregunté, ¿y cuál tú usas? ¿Cuál fue el que usaste la semana pasada? Me dijo, ninguno. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? Hace mucho tiempo. Y le digo, yo acabo de usar el mío ayer. No importa cuál uses mientras lo uses. ¿Sí me hago entender? Sí. Somos llamados a ser embajadores, a ser intencionales. Y cuando la gente empiece, como en este caso, como mencionabas, simplemente mira, déjame terminar. ¿Y qué te parece si respondemos a una de tus preguntas estudiando juntos la Biblia? Sí me hago entender. Por eso, hoy no vamos a alcanzar, pero si ustedes gustan, podemos verlo la otra semana. No quiero presionar ni insistir. Pero esto solamente es una parte de todo lo que el Señor nos manda hacer. Y me gustaría compartir algunas herramientas. Ok, una vez que presento el Evangelio, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a discipular? ¿Por dónde empiezo a enseñar? ¿Cuál es el objetivo que Dios ha puesto en mí? Son algunas herramientas que me gustaría compartir, siempre y cuando ustedes estarían dispuestos a poder seguir. Pero déjenme terminar con esto, porque fue lo que leí, habló conmigo y me pidió, y ustedes considérenlo. Y como digo, mi placer es servir al Señor y servirles, y si gustan podemos avanzar. ¿Alguna pregunta con respecto a los 3 círculos? ¿No? Ok, lo voy a hacer una vez más para ir terminando. Y quiero animarles, la próxima semana, como tarea, vamos a repasarlo, a verlo mes tras vez. ¿Ok? Hubo un tiempo en mi vida donde yo vivía en continuo conflicto con mis padres, mi familia, conmigo mismo. Y como resultado, me sentía rechazado, haciendo cosas para agradar a los demás. Y no importa lo que hiciera, nada era suficiente. Pero un día alguien me habló de Jesús o me presentó a Jesús. Me ofreció su perdón y yo decidí seguirlo. En ese mismo momento, Él me dio una paz que nunca antes había experimentado en mi vida. Y no solo eso, sino que me amó. Y por primera vez me sentí amado a pesar de la persona quien era. ¿Puedo mostrarte lo que cambió mi vida? Y me dice que sí. Mira, nosotros vivimos en un mundo que está roto, que está quebrantado. Mira que en Sevilla, donde vivimos, hay dolor, hay sufrimiento, hay corrupción. Y la gente lo que hace para tratar de escapar de este mundo es refugiarse muchas veces en el alcohol, en el dinero, en el sexo, buscando la manera de poder aliviar el dolor de que esto produce. Y lo único que consigue es empeorar nuestro mundo, nuestro país, nuestra propia vida. Pero la Biblia dice que no siempre fue así. Al principio Dios creó un mundo perfecto, donde el hombre disfrutaba una relación perfecta con Dios. Todo lo que el hombre necesitaba venía de Dios. Pero un día el hombre decidió pecar. Decidió desobedecer a Dios. Eso es pecado. Y ese pecado lo que destruye mi vida, mi mundo, nuestro mundo. Sin embargo, la Biblia afirma que Dios, consciente de ello, envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra a tomar tu pecado y mi pecado y a morir en la cruz para pagar el precio por nuestro pecado. Pero también la Biblia dice que Él resucitó al tercer día para proveer la única puerta de escape, la única puerta real y verdadera de salida a ese mundo, para que a través de arrepentirnos y creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, dice la Biblia que somos hechos una nueva criatura, reconciliándonos nuevamente con Dios a través de Jesús. Yo quisiera preguntarte, ¿en qué mundo crees que te encuentras? La siguiente pregunta sería, dependiendo de su respuesta, es
¿En qué mundo te gustaría estar? ¿Qué te impide que en estos momentos puedas arrepentirte y creer que Jesús murió y resucitó por ti? ¿Ok? Y luego ahí, según lo que ocurra, me gustaría contar en la próxima semana qué podemos hacer. ¿Ok? Entonces vamos a repasar, tomen nota si gustan, practíquenlo bien, y la idea es que sea algo muy natural y espontáneo. Y otra cosa, chicos, cuando uno comparte su testimonio del Evangelio, yo no tengo problemas en que la gente no crea. Lo que sí tengo problema es que la gente crea que yo sí lo creo. ¿Me hago entender? Al final, no es mi tarea que él crea en el Evangelio, pero por lo menos que él crea que yo sí creo. Yo no puedo ir a la gente decirle, mira, vivimos en un mundo que está quebrantado, mi vida es así, ahora soy muy feliz. Si mi vos lo cree, no me pida a mí que lo crea. ¿Sí me hago entender? El Evangelio es real para mí. Y si no lo es para otra persona, no importa, pero que crea que para mí sí es real. ¿Sí? Y el último, el cuarto, y con eso vamos a terminar esto muy rápido. En la última carilla, por favor, de su hoja, la cuarta pregunta es: ¿cuándo voy a compartir el Evangelio? Esto tiene que ver con fijar metas. ¿Cuándo? Ya sé por qué, ya sé a quién, ya sé qué le voy a decir. Y la tercera pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces, lo primero que vamos a definir es orar por nuestros mapáoicos, y les invito a poner ahí cuándo, ¿no? ¿Qué día y a qué hora vas a orar por tu mapáoico? Si vas a poner toda la semana, el horario. Y vamos a ser muy intencionales. De modo que Dios nos acerque con personas que puedan responder al mensaje que Dios está preparando. ¿Ok? La segunda cosa que vamos a colocar es cuándo vamos a compartir. Nombre de quién me gustaría compartir de mi mapa hoy, primero, segundo, tercero, cuarto, como quieras poner el orden, y cuándo. ¿Ok? ¿Y cuándo le voy a compartir? Si yo puse Pepe, yo puse María, yo puse José, Rosa, entonces voy a orar y luego voy a definir un día donde voy a compartir con ellos. ¿Ok? Y por último es comenzar. ¿Cuándo voy a empezar yo a obedecer a Cristo? ¿Cuándo? Si es desde ahora, póngale desde ahora. ¿Dónde? Aquí en Valencia, o aquí en mi comunidad, o aquí en mi casa. ¿Listo? Y la otra es en caso de que yo estuviese ya discipulando a alguien. ¿Cuántos, no alcanzo a ver cuántos están en sala, pero cuántos están en el salón? 2, 3, 4, 5, 9, 9. 9. 5, ¿cuántos serían? 45. 45. ¿No? O sea, vamos a estar orando por 45 personas en esta semana. Y si nos proponemos compartir el Evangelio a esas 5 personas, es decir, 45 personas van a escuchar el Evangelio esta semana, alguien ha de creer. Si la siguiente semana armo otro mapáoicos, oro de ellos, son 45 personas más que van a escuchar el Evangelio la próxima semana. Estamos hablando que en 2 semanas son 90 personas en Sevilla que han escuchado el Evangelio. Alguien va a creer. Alguien va a responder. ¿Me hago entender? Que no es lo mismo que de 9 personas, uno comparte la semana, entonces, y ese mismo uno comparta la siguiente semana, estamos hablando de 2 personas. Hay mucho menos probabilidad. De 2 a 90 personas. ¿Sí me hago entender? Sí. La idea es llenar con el Evangelio Sevilla, empezando con tu mapa hoy. Entonces,
Ustedes pusieron allí tiempo diario que van a orar por sus mapaoicos, intencional, doble rodillas al Señor por ellos. ¿Cuándo van a compartir según los nombres que tienen ahí? Si son personas que están cerca, que son presenciales, ve a ellos, te invito a un café, te invito a una pizza, una tarta, lo que sea, porque necesito contarte algo. Me acuerdo cuando, hace años, cuando recibí este entrenamiento, esto me motivó a ser intencional. Me acuerdo que un amigo que justo estudió su doctorado allá en España, Bill se llama, y un día lo llamo por WhatsApp y le digo, Bill, necesito hablar contigo, pero no esta semana, esta la otra. Y me dice, ok. Así que oré toda la semana por él y la semana siguiente hablé por Zoom con él. Me conectó, nos introdujimos y me dice, bueno, ¿qué hay urgente? Le digo, mira, Bill, tú me conoces hace muchos años. Y creo que nunca fui tan intencional en decirte y contarte lo que pasó en mi vida. A ver, cuéntame, me dijo, ¿qué? Mira, hubo un tiempo en mi vida, y vos conoces en que yo vivía así. Luego los 3 círculos. Y al final, después cuando le pregunté dónde quería estar y todo lo demás, me dijo, mira, déjame pensar. Ok, yo voy a estar hablando por ti, tú sabes dónde estoy. Sí, justo nos conectamos la otra semana de nuevo para conversar. Me dijo, ok. La semana siguiente le pregunto, Ivy, ¿has pensado en lo que hablamos? Y me dijo, ¿sabes que creí? Digo, ¿creíste en qué cosa? En lo que tú me presentaste la semana pasada. Le digo, ¿te gustaría empezar a estudiar la vida juntos? Y me dice, ¿no me vas a invitar a mi iglesia? Y digo, no, quiero invitarte a Cristo primero. Sí, claro. Y empezamos a estudiar la Biblia por Zoom. Él en Ecuador y yo acá en Estados Unidos. ¿Me hago entender, chicos? La idea no es invitar a gente a la iglesia, es invitarla a Cristo primero. Esa es la tarea. Entonces, hasta aquí llego en lo que me pidió ley, pero si ustedes quieren continuar como les mencioné de mi parte, encantado. Así que, preguntas, quejas. Ok, ¿qué les parece si oramos? Porque quiero ahorrar su tiempo. Y bueno, y si luego quieren continuar, podemos hablar con ley y ley me escribe y nos comunica. Buen Padre, gracias por este tiempo. Señor, yo estoy convencido que tú quieres hacer algo en Sevilla. No hay coincidencia en llevar a esa ley, se conectara con mis hermanos y hoy estemos estudiando juntos cómo alcanzar a la gente en España. Señor, el problema no es que nos faltan métodos. El problema es que a veces nuestra visión no es tu visión. Señor, queremos llevar gente a la iglesia en lugar de llevar a la gente hacia Cristo. Por eso, Padre, te ruego que uses estas herramientas muy sencillas, que tú transformes el ADN de mis hermanos, de ser oidores, espectadores, gente de ministerio, a ser hombres y mujeres que hacemos discípulos, que hacen discípulos. Señor, queremos ver, no solamente en Estados Unidos, en Ecuador, en mi país, o en Sevilla, queremos ver en todas partes del mundo el Evangelio propagándose y corriendo a todos los pueblos, a todas las etnias, por discípulos que hacen discípulos. Ruego por ellos y por los que van a creer por la predicación de ellos. Señor, que ellos puedan quitar todo paradigma, aplicar estas herramientas. Y si es tu voluntad que caminemos juntos, Señor, venme aquí, estoy dispuesto a todo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, chicos, un abrazo. No sé si me permiten tomarles nuevamente una foto. Estoy orando por ustedes. Y me encantaría empezar a escuchar testimonios de gente viniendo a Cristo por su obediencia al Señor. Y si me invitan a una buena tapa, algún día lo visitaré. Sí, claro, sin problema.